Y es que yo creía, se lo puedo jurar, creía profundamente. Miraba a R cada vez con mayor asombro. Me animaría a decir que lo admiraba. Su fuerza humana parecía superar los desquicios de su cuerpo. Y empecé a soñar de todas las formas posibles, con los ojos abiertos y cerrados. Cada vez que lo iba a ver, descubría una nueva señal. Veía la lucha feroz que en él se libraba, aunque yaciera, como tantas veces, con la cabeza contra el pecho. R imploraba algo en su manía sexual. Morder nuevamente esa manzana mitológica, tal vez, y recuperar la vida. El desterrado quería regresar, y yo habría de ayudarlo. Tenía mi piedad y las palabras profundas de mi tío. A él le corresponde. Guardo un dulce recuerdo de esos momentos. Una foto pequeñita en blanco y negro. Mi amigo R, acostado, cubierto con una frazada y los ojitos cerrados. Entonces, un niño de no más de 5 años, chupándose el dedo, con una paz. Esa paz característica de la infancia protegida. La horrible impresión de verlo en ese instante de su vida, ignorante de todo lo que debería desencadenarse después. Porque mi amigo R, señor, era por encima de todo un inocente. Aquella foto era la prueba. Resultaba imperioso que yo lo demostrara. Había inventado para esto una especie de ejercicio. El mismo consistía en observarlo con detenimiento, como un tercero, mientras transcurrían nuestros habituales encuentros. Es decir, alguien que no me inhibiera de hacer lo usual, contar historias obscenas, secarle la baba, narrar alguna intrascendencia y despedirme con un largo apretón de manos, que era en realidad mi mano sosteniendo la casi inerte de R. Ese tercero se había instalado en mí, invisible, para no despertarle sospechas. Su ocupación era sólo una, ver a través de su cuerpo. Sí, así como lo digo, poder traspasar con la mirada aquel ser consumido hasta encontrar aquello que era su hombre encerrado y enclaustrado para siempre en una figura digna del Bosco, y eso a pesar de su belleza. Qué digno me parecía entonces su drama y qué miserable su destino. Sí, afirmaba yo, ya sin reparos. La última fue la pelirroja. Le gustaba meterse cosas. R se ponía pálido por la excitación. ¿Cosas? Repetía vacilante. Sí, agregaba yo, mientras el tercero acariciaba con ternura su cabeza de niño y lo miraba llorar ante su estatura recuperada en un idílico paisaje de los Alpes suizos. Y eran cosas, ¿cómo decirte? Grandotas, a veces hasta vibradores. Mirá vos, exclamaba mi amigo, todavía más pálido, con la boca rebosante de saliva y unos incontrolables temblores. Pobre niño arrodillado, ahora moviendo las manos, tocando la hierba fresca con frenesí, revolcándose enloquecido por una pequeña loma, como los pequeños que ruedan sin marearse hasta caer jadeantes y felices al pie de esa breve montaña, orgullosos de su prueba, renovados por la felicidad del movimiento. Pero, ¿llegaba así nomás? ¿O vos se la tenías que poner?
Mis palabras automáticas, ya preparadas, salían de mi boca con suma fluidez. No, era de todo, un poco de eso y un poco del otro. ¿Y después? Balbuceaba agitado, en un estado de inminente paroxismo. Niñito huérfano, que goza de lo que todos pasamos por alto. Después gritaba y me rasguñaba la espalda. ¡Ah! R se dejaba caer con los brazos flácidos. Su frente estaba sudorosa, sus manos mojadas. Además, se había orinado por completo. Pero estas cosas, curiosamente, ante mí lo tenían sin cuidado. Sí, el hombre clamaba, buscaba su altura. Yo soñaba con verlo nuevamente de pie. No era posible que la naturaleza desafiara con tanta insolencia una voluntad humana como aquella. Hay un límite para todo, me decía. La vida no puede pasar por alto a esta criatura. Y esta idea, señor mío, me torturaba diariamente, mientras los pequeños hombres de afuera se encogían de hombros y renunciaban con un dejo de placer en la derrota. R se incorporaba sobre sus piernas atrofiadas y sosteniéndose de las paredes, daba sus primeros pasos. Los pasos emocionados que da un hombre al principio de su aventura. Así lo veía yo, y así debía ser. Por la simple razón de que su inocencia estaba comprobada y el hombre que subyacía en él permanecía intacto. No eran tan sublimes, sin embargo, mis aventuras diarias. Como le dije, había dejado mi trabajo en la librería. De algún modo, las palabras de Abel no habían sido indiferentes, ni en sus más mínimos detalles. Y digo de algún modo, porque por esa época, excepto aquel legado del tío Horacio, ninguna otra lección, digamos, habría permitido que se infiltrara en mí. En todo caso, era un inconsciente de tales infiltraciones y las hacía mías sin recordar que alguna vez habían provenido de bocas ajenas. Sí, mi querido e ilustradísimo señor, yo era mi propio gestor. Solo aceptaba aquellos signos del mundo que mi inteligencia podía desentrañar. Ya había nacido el invierno, dejando que un prolongado otoño lo dorara y embelleciera. Sin embargo, los árboles iban quedando desnudos y el sol era un oro blanquecino sobre las calles. ¿Qué hacía con tanto tiempo?, se preguntará. Y yo le pregunto, ¿qué hace usted ahora que yo no posee más que su jardín, mi pobre señor? Tal vez tenga razón al llorar ante aquel rosal que se deshoja, porque, ¿quién le dice, sean ellas, las flores, dulces e inocentes, las únicas que lo amen de verdad? Solo un poquitín de agua y ellas brillan para usted como odaliscas vegetales mecidas por la brisa en esta extraña estación del mundo. Nota de los compiladores. Aquí el relato se interrumpe. Media página está tachada. Continúa en la página siguiente, con lo que parece ser un punto y aparte. Y así, atrapado por mi piedad, yo seguía soñando. Nuestro pequeño país, ese triángulo del globo terráqueo, estaba asolado por la mezquindad y la injusticia. Palabras grandes, ya sé, poco frecuentes en el lenguaje de hoy, donde la parcialidad ha hecho estragos con sus exquisiteces. De tal modo, mi señor, que no saben más cuerpos sino páncreas, lóbulos cerebrales y miocardios. Y no es bondad la bondad, sino una actitud reparatoria ligada a un trauma de la infancia. Y la maldad,
un instinto de agresión propio de una circunstancia, por lo general, justificable, cuando mayor es el poder del poseedor, y otras tantísimas cosas que sería imposible de enumerar. Pero aun las grandes palabras existen. Son el resguardo que la humanidad tiene para las grandes acciones que tarde o temprano deberá cumplir, si es que no queda definitivamente sometida a una perversa mutación de la escala zoológica. Algún día, mi Señor, Cristo caminará sobre las aguas. El milagro será represtigiado y la cultura tendrá un aliento antiguo y sublime, porque todo lo amado es antiguo. Aun el más novísimo descubrimiento es abrazado por el hombre cuando ha sido largamente buscado. Se ama lo que se recuerda, y el futuro no es más que un recuerdo que quiere establecerse en el mundo. Así, Señor mío, mi tío Horacio recostado sobre el pecho del flaco Abel, y así, los hermanos Ortega, y así, alguna vez usted, aunque la indisciplina del mundo lo haya olvidado de estas cosas. ¿Por qué? Me preguntaba entonces. ¿Debía permitir yo que la injusticia se hiciera dueña de cada cosa que amaba? No era posible dejar de escuchar aquel maravilloso sonido de campanas. No era digno de mí que me dejara caer por unos cuantos actos sin respuesta. Además, había algo mayor, un desafío más profundo que todos los desafíos entablados hasta el momento. Y era este, precisamente, mi amigo R., su hombre vivo, golpeando contra la prisión de su enfermedad, la inocencia probada, su voluntad y mi piedad. Sí, a mí me correspondía violar las leyes insensibles de la naturaleza, esa oscura cadena de acciones y reacciones, de fluidos misteriosos, de energías aún más misteriosas. Todo eso que el hombre indaga, y gracias a lo cual indaga, lo que resulta, me refiero a ese gracias al cual, una verdadera humillación. No es posible ser un conjunto de células, una combinación de sistemas sin más sentido que el de su ciclo vital. Parece una burla terrible de la naturaleza. Ah, pero si al menos nos quedara la esperanza de que tal burla pueda existir, entonces tendríamos a quien condenar. Pero la existencia no es culpable ni inocente. Es y nada más. Pero, ¿de qué vale saberlo, mi señor? ¿De qué cuernos vale? No crea, por favor, que carezco de modestia o espíritu crítico. Es tendencia de estos días echar luz sobre las bajezas humanas y aplaudir sobre las llagas. Cuanto más culpable es un hombre ante los ojos del otro, más inocente se siente ese otro. Y así transcurre gran parte de las relaciones sociales. Yo tenía todavía una misión y una frase que descifrar. Ahora la recordaba con claridad. Que hay luminosos puñales en los ojos de los parias y que a él le corresponde. ¡Ah! ¡Qué alivio fue ver surgir, como una revelación, aquella frase que había quedado sepultada por el anonadamiento de los primeros días! En realidad, debía agradecérselo a R. Él me la había relatado con su miseria. Él, mi señor, era el paria del que hablaba Montaña, porque la enfermedad todo hombre es extranjero de sí mismo, un ser sin patria, porque la patria, mi estimado, no es la tierra, sino los recorridos que el habitante va haciendo con sus pasos, y en esos recorridos están los aromas y la dulzura de lo familiar, y la esperanza de los otros, el idealismo, que como ya dije, es un recuerdo que sueña su futuro, de tal modo que no hay mejor manera de representar al paria que la imagen de un inválido que resume su existencia a leves consideraciones ajenas, a menudas satisfacciones
que no hacen otra cosa que humillar su inmenso, su desmesurado deseo de satisfacción. Y los puñales, mi señor, los relucientes puñales. ¿Qué mejor ejemplo de ellos que la imagen yacente y condenadora que le he relatado? Que aquella cabeza caída contra el pecho, narrando la impunidad de la existencia. Ah, claro que sí. Acababa de comprender lo que había tanteado durante aquellos días de otoño resplandeciente. Ahora el invierno comenzaba a enfriar mis caminatas y prefería recluirme junto a R. Pasar responsablemente por la iluminada cocina, atravesar el pasillo a oscuras y encerrarme en su habitación. Ya no me preocupaba ser espiado. Resultaba tan obvio para mí el desagrado que causaba mi presencia en esa casa, que me tenía sin cuidado lo que pudieran pensar. Incluso, debo serle sincero, vagamente intuía que pronto aquello llegaría a un desenlace. Estaba preparado. Era la hora de probar lo que hasta el momento, con cierto decoro, digamos, había esquivado: el poder de mi piedad. Y así lo hice, repitiéndome con fervorosa insistencia las palabras de mi tío, dejándome penetrar por los sueños más extravagantes, haciendo un inmenso esfuerzo por sostener al hombre que R me había revelado bajo su grosera invalidez y sus babosas manías sexuales. A mí me correspondía devolverlo a la vida. Y aunque usted, en este preciso instante, lance una carcajada homérica, yo debo decírselo. Mi finalidad, concretamente, era devolverle aquella facultad perdida. Sí, mi amigo R volvería a caminar, como Lázaro muerto y revivido, como aquellos místicos que se curan en las aguas santificadas por una milenaria leyenda. Daría sus primeros pasos vacilantes, y yo sería su bastón, su apoyatura, su cuerpo provisorio. Poco a poco intenté intercalar ciertos comentarios, sin dejar de mantener nuestro estado de cosas. Limpiaba sus hediondas secreciones con ternura y hasta con cierta felicidad, pensando en la profunda alegría del que habrá de convalecer, como el último día de un ciego que aprovecha sus póstumos encuentros con las sombras, o esa bruma informe que lo separa del mundo, sabiendo que deberá grabar aquellos cuadros del dolor pasado para degustar de su esplendor futuro. La habitación, nunca había reparado en ella, era conmovedora por lo adolescente. Calcomanías algo pasadas de moda, como algunas que rezaban con unos labios de mujer: Love and Peace for You. Un retrato de los Beatles y algunas miniaturas de felpa y lana sobre la cómoda. Una de ellas, que llamó poderosamente mi atención, era un monstruito lanudo con un cartel de papel frágil que decía: «Queredme, no es tan feo». Después, el pasacassette, con música de los Bee Gees y Lito Nebbia. Era imposible ignorar que aquella habitación resultaba un pequeño museo de su adolescencia y que, si nada cambiaba durante esos años, mantendría intacto aquel decorado. Mientras mi amigo fuera perdiendo paulatinamente la vida, y tal vez, si la enfermedad caprichosamente deseaba esperar, envejecería ante calcomanías y afiches psicodélicos, como esos hombres que aún no se resignan a que el tango reo ha dejado de ser una novedad y se apoyan insistentemente contra el farolito invisible de una calle que por supuesto ya no existe en su antigua geografía. Y así, mi estimado, antes de que fuera demasiado tarde, yo debía emprender mi tarea. R al principio me miraba con temor. Sus ilusiones se sumergían en el plano de la irrealidad. Allí era posible proyectar una vida normal. Llegó a mencionarme cierta vez
con una seriedad que me produjo escalofríos, sus meditadas intenciones de formar un hogar. Entonces, yo mudecía y lo dejaba delirar a su gusto. Pero ahora que la idea era romper aquel cuerpo atrofiado y rescatar al hombre verdadero. ¿Y si intentaras? Dije cierta vez vacilante. Mi amigo R puso sus ojos más tristes. Parecía acusarme. Yo me estremecí y sin mirarlo agregué. Podemos hacer una prueba. Nadie nos va a ver. ¿Entendés lo que digo? Miraba con complicidad hacia la puerta y tratando de cobrar coraje, acentuaba el énfasis de mis palabras. ¿Entendés? ¿Que hay en vos una fuerza? Quería decir sagrada, pero imaginé que aquello resultaría exagerado o tal vez temprano. Necesitaba convencerlo a su modo. Puse todo mi empeño en ello. ¿Y cuándo empezó todo? Quiero decir, tu enfermedad. R hacía un ademán amargo y sonreía. A los 15, balbuceó, y dejó caer la cabeza contra su pecho. Me exasperó su actitud. No puedo hablar si no me mirás. Me detuve. R alzó la cabeza, asombrado. Sus ojos abiertos y trémulos me intimidaron. Tenemos que hacer el intento. Tomé su mano flácida. No vos solo, ¿entendés? Los dos juntos. Me pareció que aquello había sido un acierto. Mis propias palabras me conmovieron. Mi amigo había prestado atención por primera vez. Yo me atreví un poco más. Hay una voluntad en vos que yo veo y en la que creo. No puede ser que con esa voluntad estés ahí, recluido. Yo no te digo que lo logremos de un día para otro, pero hay trabajos penosos y largos que al final dejan sus frutos. Y ahora, ahogado por mi emoción, agregué. Solamente hay que pasar la brecha. Vos sabés. Tanta gente ha logrado cosas increíbles con la fuerza de su fe. El mundo está lleno de casos de este tipo. Y hay en vos, te repito, ese don, por llamarlo de alguna manera. R bebía ahora mis palabras. Esto lo percibí en el acto y entusiasmado exclamé. No vas a pasar toda tu vida en esta habitación. Afuera hay cosas. Un mundo que tenés el derecho y hasta la obligación de ver, de recorrer. Lo miré con firmeza, sin soltar su mano que ahora temblaba levemente. Y es que yo puedo verte a través de tu enfermedad. Aquella había sido una abrupta confesión y momentáneamente me arrepentí, pero ya era tarde. R estaba demudado. Sus ojos brillaban de esperanza. Me sorprendió con qué facilidad había logrado en él una reacción semejante. Y entonces, suplicante, susurró. ¿Estás seguro de lo que decís? ¿Vos crees? Nuevamente me apresuré. Apreté su mano con fuerza y le dije, «Sí, estoy seguro». R quedó suspendido en una especie de estratosfera. Su mirada traslucía una tristeza lúcida y hermosa. Era la mirada del hombre que había visto pelear contra su cuerpo maldito. Me sentí feliz. Empecé mi tarea con fruición. Mis sesiones con R se hacían cada vez más prolongadas. Estudiaba sus gestos, sus pocas palabras. Trataba de descifrar al hombre, de ponerlo de pie hasta que mi amigo dejara de ver su enfermedad. Es decir, Señor mío, que mi función era, y ahora lo comprendo, semejante a la del viejo Abel. Generar una utopía y sostenerse dentro de ella igual que un personaje de leyenda.
Debía recrear el mito de Lázaro, sacar a ese ser de su estado letal y reestructurar un mundo para él. Fueron largas conversaciones en las que R participaba poco, en tanto le costaba cada vez más articular palabra. Notaba que al tiempo que yo iba creando mi obra, el cerebelo de R cumplía celosamente la suya, sin percatarse de nuestro afán de resurrección, sin atender a las suplicantes demandas que mi amigo le hacía a sus piernas. Yo hablaba mientras a través de la ventana abierta se iban disolviendo los tristes hedores que despedía el cuerpo de mi amigo. Y la calle se poblaba de criaturas locuaces con espíritu de ardilla. Cuánto movimiento, mi señor, sobre las veredas, y qué insensibles parecían aquellos niños al milagro de su armonía. Con qué vaguedad movían un brazo, alternaban sus piernas sobre el triciclo, pateaban la pelota. Si ellos hubieran sabido la infinidad de materia y energía puesta a disposición de sus inocentes juegos. El orden perfecto que disponía aquel hormigueo infantil sobre la calle, tal vez se habrían quedado tiesos, prendados de su potencia propia, inmovilizados por el descubrimiento, temiendo que aquel magnífico equilibrio pudiera romperse como un frágil instrumento. Pero nunca sería así. La salud y la inocencia van de la mano. El cuerpo se olvida y en ocasiones hasta se niega. La criatura humana anda entonces por el mundo como si fuera inmortal, como si tuviera sentido. Crea conflictos y razones y sufre debatiéndose entre ellos. La empresa del olvido no resultaba tan sencilla con mi amigo R. Traté de que comprendiera la fuerza que subyace en los milagros. Hablar de Dios era inútil con R. Él, aún mejor que yo, comprendía hasta qué punto se sostiene todo con un miserable cuerpo. El porvenir, los deseos, el arte mismo, todo sin excepción, no es más libre que la sangre que recorre obediente las arterias y las venas para mantener el buen estado de nutrición del organismo. Así de científico y tonto, como le suena, estimado. Más allá de todo pormenor, de toda exquisitez del detalle, cualquier hombre que se vea obligado a soportar algún desajuste de su cuerpo no puede menos que comprender qué poca cosa significa la más inmensa de las glorias humanas. Pero hay tangentes para todo, ¿sabe usted? Hay bellos disfraces, excelentes disfraces para nuestra sed de imposibles. Y de ahí mi pasión, estimado. De ahí justamente toda pasión. ¿Recordaría, por ejemplo, aquel milagro de Helen Keller? R me escuchaba cada vez con mayor atención. Aquella niña estaba encerrada en una prisión de sombras y silencios. Jamás podría salir de ella. Viviría como un monstruo silenciado y ciego, dando gritos animales que nadie podría nunca comprender. Pero un día, la niñita Keller comprendió el significado del agua. Fría, móvil, liviana. ¿Quién sabe si en ella no surgió una idea primera de claridad? Y entonces, con la ayuda de su maestra, aprendió a comunicar aquellas sensaciones. Es un caso perfecto del milagro humano. Lo que quiero decir es que no es imposible vencer los límites del cuerpo. Debe haber, o mejor dicho, hay facultades humanas imprevisibles. Creer en el principio de imprevisibilidad es el primer elemento de la fe. Mi amigo asentía, un poco pasmado, por mi lenguaje algo catedrático, pero había concluido nuestro tiempo de coloquialidad. Ahora debía revelarme como quien realmente era. Resultaba necesario para que R aceptara asumir el inmenso desafío de mover nuevamente sus piernas, dejar de ser gusano para volverse mariposa. Hoy, estos conceptos me producen una especie de doloroso escozor en el pecho.
me mueven simultáneamente a la risa y al llanto. Usted querrá saber por qué aún no decido resolver mi drama, ni dejar a luz de este hiriente sol de verano mi confesión tal y cual se la prometí. No es que me resista particularmente, tal vez solo dude de ella. Es decir, que es una confesión para usted, algo morboso y terrible, un gusto anhelado que llena su paladar hambriento de desdicha. Para eso tal vez estoy, mi amado y nunca bien ponderado señor, para satisfacer su paladar y, quién sabe, darle con mi drama la materia prima de una historia que seguramente usted sabrá contar con tanta maravilla que habrá hombres, buenos muchachos burgueses, señoras juiciosas y aburridas, que llorarán perdonándome esa cosa que soy. Porque tendré un nombre, mi señor, es decir, una mentira, y viviré una trama tejida deliberadamente, y ese títere que usted manejará con maestría podrá ser salvado por sus palabras tan nobles como sus rosas odaliscas. Pero, ¿quién advertirá esa cosa que le sirve de cimiento? Yo mismo, al contar hoy esa historia, creo entrever un falseamiento, una irrealidad que busca verosimilitud, más que las honestas palabras de un hombre que cuenta su verdad. Sin embargo, jamás podré decir lo que es. El rodeo produce impresión de verdad, la verdad misma, sensación de mentira. Qué leyes tan injustas estas, las de la comunicación humana. Pero volviendo a R, así como le relaté, yo iba preparando su espíritu para el día. No niego que prolongara un poco la cosa. A veces hasta mi propio amigo bostezaba ante mis relatos, pero no era que no se interesara por ello, sino que ya la impaciencia empezaba a hacer mella en él. Y una noche, mi señor, cuando todos se habían ido a dormir, le aclaro que por aquellos días ya era costumbre que me quedara pasada la medianoche. Tristemente me dejaran hacer, aunque hoy sé, señor mío, que lo que de verdad hacían era esperar sádicamente. Aquellos padres, entre sonrisas y buenas tardes, esperaban algún desenlace fatal. El cuarto estaba en penumbras. Solo la pequeña luz del velador. Yo había traído un bello cassette de Mahler. R estaba tembloroso. Con gran dificultad lo había sentado sobre la cama, apoyando su espalda contra la pared. Mi amigo se quejaba quedamente. No va a andar. El peso de R era mucho en comparación con su escaso y atrofiado cuerpecito. Me dolieron los brazos al acomodarlo. R parecía oponer resistencia. «Aflojate», le dije. «No puedo», me respondió en tono suplicante, mientras un súbito temblor le hizo golpearse la cabeza contra la pared. «Quédate así», le dije con dulzura. «Acordate de todo lo que hablamos y vas a poder». R me miró como pidiéndome disculpas. «¿Y si no sale?», me molesté. «¿Por qué no va a salir? Existe la fe». R asintió con la cabeza, igual que un niño reprendido. «Pudo la niñita ciega, vos también vas a poder». Mahler inundó la habitación con aquella sorda suavidad, aquella tristeza trascendente y brumosa que hace pensar en el gran ocaso de un hombre. Me detuve un instante para contemplar el cuadro. Si todavía pintara, pensé, aquella era una escena perfecta. R
tembloroso sobre la cama, dispuesto a dar su primer paso después de largos años de tortura. La tragedia de aquella música que se hacía esperar en leves melodías y que precisamente por eso resultaba más conmovedora, y la penumbra velando la habitación adolescente. Mis sueños pasaron con un aire de acuarelas ocres. He reconvertido en mariposa la esperanza, el sentido del milagro, aguas mitológicas. Algún día Cristo caminará sobre las aguas. Ah, viejo tío. A él le corresponde. No eche más torrentes de tierra. La mañana es luminosa en Montevideo y ha muerto un gran hombre. ¿Pero por qué se encoge de hombros? Todo este triángulo al sur del mundo se encogen de hombros. A ver, dije de pronto, y reconozco que mi voz temblaba. R suspiró. Déjame así, respondió, y trató de sonreír. Contame de nuevo lo de la pelirroja. Cristo sobre las aguas. La niña prisionera entre las sombras exclama ¡agua! 4 letras que son la puerta abierta hacia su libertad. Traté de mostrar enojo. ¿Qué decís? Así no se puede. Tenéis que creer. Los ojos de R se humedecieron por primera vez desde que lo conocí. Estaba desnudo frente a su cuerpo sin fantasía, ni sueño posible. «Mira mis piernas», susurró. «No me sirven ni para la silla». «Maldito estúpido», dije para mis adentros. «Lo que tenés que hacer es no ver. Cuanta más atención pongas en tu cuerpo, menor va a ser la fe». «Fe», agregué con dulzura. «Pensá en lo que hablamos». R se resistía. «¿Cómo vamos a hacer?» Lo miré desconcertado. Hubo una pausa terrible. Mahler ascendía con un patetismo que me hizo estremecer. El ocaso de un gran hombre. Todos al final van a parar a la misma fosa. ¿Qué? Me rectifiqué. No, hay grandes poderes. Es necesario agotarlos. A mí me corresponde. Pero aún en la grandeza de aquella música, el acorde sordo, ese zumbido terrible y brumoso, hablaba de la impotencia del hombre. «Dame la mano», exclamé. R me miró con extraña ansiedad. Esperó unos instantes mientras mi brazo permanecía extendido. «Con la mano sola no sirve», suspiró. «Vos sabés». Comprendí que tenía razón. Mi mano había quedado suspendida en busca de algo distinto de R. Esperé aún unos minutos sumergido en una dulce tristeza. Qué infinitos instantes nos concede el preámbulo de las acciones. En ese antes, libres de la culpa de la inactividad y libres también de la grosera forma que adquiere la acción misma, perpetuamos lo mejor de nosotros, o tal vez quiera decir lo más bello. Debí dejar pasar más tiempo, Señor. Debí incluso no acceder nunca a mi acción, mantenerme en un simulacro del amague, parecer. ¡Ah! Allí hubiera estado la salvación y la coherencia con mi espíritu. Pero tuve que llevar las cosas hasta el ridículo plano de la vida, en lugar de ofrecer una bella historia que conmoviera los corazones de tantos hombres cultos como usted. Y me hubieran aplaudido, y tal vez sería un héroe, quién sabe. Pero yo no había nacido para contar historias, sino para realizarlas. Las vías herrumbrosas, ¿lo recuerda? Estaba asignado
por un destino que mi percepción infantil había elegido con una fuerza ineludible. Desde aquellas primeras acuarelas de mi niñez hasta lo que entonces, junto a mi amigo R, me era dado realizar. Todo tenía una coherencia irresistible. Me alejé, abrí un poco la ventana. El aire nocturno al revés del matutino trae vida y esperanza para los tipos como yo. Cuanto menos miremos, mejor podemos respirar. Me creerá un mentiroso. Dirá que afirmo ciertas bajezas de mi alma para crear el efecto contrario, es decir, la negación. Tal vez no se equivoque. Hoy todo es tan distinto. En ese entonces, la oscuridad me daba una voluntad sagrada. Me envolvía de mí. Era necesario que aspirara aquel aire y que mis ojos hablaran libremente a las formas ambiguas de la oscuridad, mientras mi amigo R esperaba el milagro y Mahler gemía con su adagietto en el colmo de la melancolía.